Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy, desde un lugar espectacular, un lugar esperado, un lugar soñado que veíamos los videos que decíamos, mirá cuando estemos ahí, patrona, ¿dónde estamos? Llegamos a la mitad del mundo. Sí. Increíble. No me puedo creer. ¿Cuántos videos de viajeros hemos visto que estaban acá? Y bueno, y ahora estamos acá nosotros con Melón, súper contentos. Estamos estacionados acá en este punto, es un estacionamiento amplio que está en Overlander, justamente de la atracción de la mitad del mundo, así que vamos a ir caminando unas cuadritas para allá, ya la vamos a mostrar, pero me dijeron que ahí no es el verdadero punto, patrona, que hay otro. El verdadero punto es en otro lado y ya les vamos a contar el porqué. Porque le vamos a mostrar toda la verdad de toda esta atracción, todo este lugarazo que uno tanto escucha, y bueno, hoy lo vamos a ir a descubrir, así que acompáñenos que arranca un nuevo capitulazo. Y queremos contarles, mientras estamos yendo para la mitad del mundo, que estuvimos compartiendo unos días en Quito espectaculares, rodeados de una energía hermosa. Acá le voy a dejar una foto de unos viajeros amigos. Estuvimos con los chicos de Vivir en Viaje, con Caro y con Mauri. Sí, que con ellos pudimos grabar y mostrar un poco ahí lo del mercado de Quito. Sí, como ya habrán visto en el episodio anterior. Volvimos, nos encontramos con los chicos de Labondio, con los chicos de Locura de Viaje. Locura de Viaje. Así que estuvimos a full compartiendo con todos. Agradecerles porque fueron días hermosos de compartir choripanes, de mate, de comida, de charla, de hacer meditación con Vale de Labondio. Gracias chicos. Muchísimas gracias por tanto cariño. Y ya nos vamos a seguir encontrando en ruta. Y nos vamos a seguir encontrando. Como siempre decimos, son nuestros amigos en esta etapa. Nosotros charlamos mucho con ellos porque congeniamos en muchas cosas. Nos fuimos de ahí del parque donde estábamos, del parque de la Hippie Japa, recontra cargados de energía. Así que podemos seguir con la recorrida ahora. Y ya nos veremos más arriba seguramente las rutillas. Y acá estamos viendo el precio de las entradas. Sí. Está $5 las personas adultas y se puede pagar con tarjeta de crédito también. Así que está buenísimo y acá pueden ver los horarios. Y acabamos de ingresar. Acá tenemos el circuito. Hay varias cosas para hacer, ¿eh? Caro de Vivir en Viaje nos decía que había varias cosas. Así que bueno, vamos a ir a recorrer un poco. Y mientras estamos con el recorrido, bueno, acá tenemos grandes lugares del mundo, los kilómetros, miren, por ejemplo, Santiago, 4200, sí que estamos lejos de casa, gente, impresionante. En donde está ubicado este lugar, la ciudad se llama Mitad del Mundo también, así que imagínense la importancia que tiene. Acá estamos entrando a viviendas ancestrales. Bueno, y después de recorrer las viviendas de la sierra, que nos enteramos que tiene esta división, ahora vamos a ir a hacer las viviendas de la costa, patrona. Sí, estas son las típicas construcciones que había en la costa. Sí, se ve que están en altura, obviamente, miren este detalle. Y cambia totalmente la construcción, sí, como más de caña, es verdad. Era más barro, con otro tipo de implementos. Y acá ya empezamos a ver un poco la división de la línea del Ecuador, miren. Pasa tú por acá, por el medio de los baños. Increíble. Todavía no fuimos al monumento principal, pero miren, ya está acá dividido cómo pasa. Y hay varios locales de artesanías, miraditos, como unas máscaras espectaculares. Varios lugares de ropa. Hola, muchas gracias. Y vas y te ofrecen, obviamente, como en todos lados, restaurantes para comer. Y acá hay una plaza central.
Bueno. Y platos a la carta, tanto de la sierra como de la costa ecuatoriana. Y acá estamos en la plaza principal. Se llama Ciudad de la Mitad del Mundo porque miren, tiene de todo. Tiene hasta una iglesia acá. Bueno, la plaza principal como estamos en este momento. Varias tiendas, restaurantes, ahí pasa el meloncho. Acá está la línea. Vamos a ir directamente después para el monumento, que ahora en ratito vamos. Pero hay de todo, gente. Y oficialmente estamos en la mitad del mundo. Bueno, y acá se los muestro el monumento, qué hermoso que es. Ahí tienen las personas, los franceses que hicieron esta medición entre 1735 y 1744. Dice que midiendo el arco del meridiano ecuatorial dedujeron la forma de la Tierra. Acá tenemos las longitudes, la altitud 2483 y allá tenemos la latitud 000 y la declinación magnética. Así que espectacular. Ahora vamos a ingresar. Y mientras todos están sacando fotos del otro lado acá del monumento, que están todos haciendo filas, se te ponen adelante, nosotros distinto nos venimos de otro lado. Aparte igual porque son los 4 lados y es exactamente la misma, con la misma placa todo. Así que un tip para tener en cuenta. Sí. Vengan del lado oeste, que es del otro lado justo enfrente de... Nosotros los primeros videitos lo hicimos allá, pero nos dimos cuenta que queremos sacar una foto de bien y todos te saltan, miren, lo que es. Nadie. Bueno, distinto, la verdad. Y nos vinimos acá un ratito a la sombra porque el sol está terrible, amigos. Les voy a dejar por acá alguna fotito que nos sacamos recién. Así que tremendo tip. Si te querés sacar una foto acá en la mitad del mundo y no querés ver gente, vengan del otro lado que no hay nadie. ¿Acá? Oh, no. ¿Desde acá? ¿Desde allá? La mitad del mundo. Y finalmente llegamos a lo alto del monumento. Miren, acá tenemos el mundo gigante. Acá estamos, se puede subir en el elevador también para personas con discapacidad. Está bueno como tenerlo como dato. Y acá tenemos la vista. Miren qué es esto. Acá se ve todo. Y una particularidad que tiene acá arriba que está muy bueno es que te muestra qué se ve desde esta parte. Porque como que se ve el cerro de la Marca. Pululagua. Sí, acá está el cráter Pululagua, que bueno, esto se lo vamos a contar después porque vamos a ir a este lugar. Y a ver, acá vimos el cerro Taitarrumi, que tiene forma de elefante. Debe ser aquel de ahí, que hay que verlo con imaginación, dice. Y nos picó el bagre, nos dio hambre, así que nos vinimos para este restaurante, el New Cayacta, mi tierra. Así acá estamos con la patrona sentados. Vamos a comer una comida típica de acá. Y acá tenemos cómo hacen el helado de paila, miren. Que teníamos a Iván allá en Loja. Espectacular. Buenas tardes. Y empiezan a llegar las comilonas. Esto es un locrito. Un locro de chancho. Y acá llegó el segundo, que tiene arrocito, carne, una ensaladita rusa y papas fritas. ¿Cómo viene todo? Espectacular. Ay, nos dieron también este jugo que no sabemos bien de qué es, pero está muy rico también. Y ya terminamos de comer y ahora se vienen los heladitos de Salcedo infaltables. Vamos rumbo a dar una vueltita y ya después nos volvemos a la Pituca. Y ahora sí estamos dejando la mitad del mundo. Experiencia hermosa. Otro gente. check.
Sí, una lista. muy completo, muy bien armado. Hay una parte virtual también que justo cuando nosotros fuimos estaba cerrado porque habían salido a almorzar, creo. Sí, y bueno, tenían un grupo grande de gente de también. gente, sí. Sí, porque También se viene puede mucho hacer. grupo de escuela. Sí. Hay de todo Sí. para recorrer, para comer, como vieron, hay para comprar. Está bien armadita. Muy bien armado y el monumento es hermoso, está toda la historia con subís. Nosotros mañana tenemos una sorpresita que vamos a ir a otro punto que dicen que ese es El original. el original. Vamos a trabajar, que nos queda el día laboral todavía por hacer, y mañana vamos a mostrarle ese lugar que se lo estamos contando. Y nos estamos yendo del lugar emblemático, histórico, más conocido, que es el monumento de la mitad del mundo, pero es el más famoso, pero no es el original. No es donde está el punto 0000. Así que creo que nos vamos a llevar a descubrir un lugarazo que, por lo que nos dijeron, tiene la posta. Y ya estamos en la cima del Cerro Cantequilla. Ahí está la Pituca. ¿Cómo llega la pituca a todos lados? Sí, la última parte es bastante empinadita, Sí, era, sí, y de pero tierra, llegamos. pero está en buen estado. Lo que sí que si llueve seguramente esté medio complicado porque Sí. está todo seco, se ve que hace un par de días que no llueve por esta zona. Llegamos a la verdadera latitud cero. Llegamos- ¿Vamos a comprobarlo? Vamos a comprobarlo. Nos dijeron, estuvimos haciendo investigaciones de que dicen que el punto 00 original es acá, Sí. que el otro es el turístico, es el famoso, como le contábamos anteriormente. Así que teníamos que venir a comprobarlo con la patrona. Hemos llegado hasta aquí. Nos imaginábamos algo como más preparado para el turismo, Sí. pero la verdad que está todo, está un cartel que enfocábamos Está recién. ese Sí, y después hay una especie de... monolito. Sí, un monolito, una torre que marca el punto. Vamos a ir a descubrir si es el verdadero. Y llegamos acá al monolito y había unos huevos y lo pusiste. Acabo de comprobar, mirá, se quedó parado. ¿Esto es verdad o es como el de la mitad del mundo? Vamos a hacerlo en vivo, a ver si sale. Recién A acabo ver. de parar y se quedó, A ver. Ay, casi. Ahí está. Ahí está. Miren. Era verdad. Ahora les voy a mostrar con el teléfono a ver si es verdad lo de las coordenadas. Miren, es verdad, gente. ¿0-0? 0-0. Mirá. Todos ceros. No. 0-0-0. Tenían Mirá. razón, ¿no? La información que nos dieron es la oficial. Estamos oficialmente en la línea 000, en la mitad del mundo verdadera. Gente, hemos llegado. Y esto ocurrió porque después de que se creó el GPS con todas las coordenadas actuales que hay, se dieron cuenta que la latitud 0 estaba más o menos a 240 metros de la mitad del mundo. De lo que se creía originalmente, Sí. que fue en el siglo XVIII, los franceses que vinieron habían trazado esa línea, pero bueno, con la tecnología se comprobó que era acá. Pienso yo que tampoco conviene que acá se arme algo turístico, porque si no va a hacer competencia a lo otro, que ya está Ya todo el está centro, desarrollado. está todo desarrollado. Así que hay que mantener un secreto, lo sabemos solo unos pocos. Y un datito más que queremos decirles sobre este lugar es que mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de acá ya lo usaban como un centro ceremonial astronómico. Mientras el otro, el famoso, es historia colonial y turismo, este es ciencia ancestral y precisión real. Miren la vista que hay acá, está tremenda. Todo aquello allá es todo Quito, increíble. Miren, ayer está todo esto despejado, para allá está el Pululagua. Menón, ¿te hiciste un amigo? Eres como el episodio de Los Simpsons cuando Homero va a una cancha de fútbol y tiene el carrito vendiendo hot dog, va a un cementerio, a un velorio, están vendiendo hot dog. Bueno, Eso. Menón es lo mismo, se va al fin del mundo y encuentra un perro o un Increíble. hueso para comer. Ah, increíble. Y ahí está ella, la verdadera mitad del mundo. Miren, vamos Pituca. Vamos que ahora nos falta la otra mitad para llegar a Alaska. Y vamos a poner la pava, vamos a preparar el termo y unos matecitos porque nos volvemos para Quito. Pero esta vez vamos a ir a dormir en un lugar diferente que ya se lo vamos a mostrar cuando lleguemos, que es el reservorio, para cambiar un poco el lugar. Como saben, tenemos que estar esperando el pasaporte de Juan, así que vamos a ir cambiando de lugarcito, conociendo más. Acá vamos a volver porque nos quedó el Pululagua. Vamos a tomar unos ricos matecitos. Y hubo un cambio de planes furioso, nos volvimos para el parque de la Hippie Japa, porque ven ahí, ¿quién está ahí?
Está nuestra amiga loca de la luna. Nos volvimos a encontrar con Ro, con las Perris. Y nos vinimos para acá directamente. Nos fuimos para el reservorio para donde dijimos que íbamos a ir. Bueno, cambio de planes. Vamos a volver igual para la zona donde estábamos. Ya le vamos a contar. Vamos a volver para la zona de la mitad del mundo porque tenemos una perlita para hacer que me parece que mañana vamos a salir acompañados. Así que no se pueden perder lo que se viene. Si les está gustando este capítulo y les gusta nuestra aventura y quieren acompañarnos, los invitamos a suscribirse, darnos un like, un comentario que nos ayuda un montonazo. Así que prepárense porque mañana hay aventurilla. ¡Nos vemos!